Hola, soy Víctor Fowler Calzada y hoy tengo a un invitado especial. ¿Qué tal, Víctor? Entonces, ¿Qué te traigo? sí, Un tiro de dados. un tiro de dados. Sí, porque vengo a hablar del azar. Bueno, eso es un verdadero enigma, un misterio. El 22 de diciembre del 75, y fíjate qué curioso, un aniversario de aquel famoso discurso cuando termina la campaña de alfabetización, Fidel clausura el primer congreso del Partido Comunista. Mi padre ya tiene 10 años, a mi abuelo le faltan unos meses para irse a Angola, ya los hombres están combatiendo allá, y a mí me faltan 20 años para nacer. Y ese día, justo ese día, Fidel dice que es probablemente el día más feliz de la Revolución Cubana. En ese día todo parecía que iba a perdurar y durar para siempre. Y la primera pregunta que se hace Fidel en ese discurso, en ese momento, es, bueno, ¿quiénes son el partido? ¿Quién es el comité central que se acaba de elegir? Y comienza una larga disertación sobre principalmente el mérito. ¿Qué mérito entre tanta gente abnegada, entre tanta gente trabajadora, entre tanto héroe anónimo de la zafra, de la educación, del internacionalismo, hace que unos hombres dirijan a otros dentro del comité central? Ni siquiera habla de un mérito histórico que sí menciona, ¿no? De la generación que llevaba años luchando y de aquella que finalmente triunfó en el 59, de los que después de los 60 comenzaron una nueva lucha por la liberación y de aquellos que hoy asumen esas responsabilidades. Él está hablando incluso de un mérito que es a veces más abstracto y más concreto. El único mérito que reconoce de todas esas generaciones, incluso de las vivas, pero también de las muertas, es el mérito que el azar y la historia les han dado. Colocarlos ahí, y se hace la pregunta sobre todo cuando se habla de la selección de aquellos que han sido elegidos para el Comité Central e incluso de sí mismo. ¿Qué mérito puede tener él? Y él entonces dice algo que nos parece fascinante incluso. ¿Qué es él mismo, Fidel Castro, comparado con Mella, con Martí, con tantas generaciones de cubanos? El único mérito que se reconoce él y que puede reconocerse a otros tantos que están ahí es que el azar y la historia los han colocado en ese lugar. Entonces, tú estás en una posición, ya no si eres Fidel, sino si eres cualquiera de los miembros del Comité Central. Uno, podrías no haber estado. Y dos, tranquilamente pudieron o tal vez debieron haber estado otros que tenían muchos más méritos que tú. Eso crea una especie de obligación moral con respecto a esas personas, crea una especie de ejercicio de humildad con respecto a ti mismo, a quien tú puedes creer que eres. En verdad lo que eso lleva a pensar al final, que todas esas personas que están en el Comité Central resultarían o resultan mucho más auténticos en tanto más se comprendan a sí mismos como entes de servicio, al servicio de un pueblo, al servicio de una idea, al servicio de un proyecto y al servicio de una memoria. De hecho, es la mística lo que sostiene a esos hombres en conexión con ese pasado. Porque no solamente el azar y la historia los ha colocado ahí, sino que los puede hacer desaparecer en cualquier momento. A pesar de esos grandes méritos, ellos no pudieron estar en ese lugar. E incluso los hombres que están ahí ahora, y el mismo Fidel lo reconoce, pueden desaparecer en cualquier momento. Un accidente automovilístico, un asesinato de la CIA, un dolor de estómago. Hubo momentos en los cuales eso era terrible, porque la revolución dependía de las decisiones correctas y de la vida de un grupo muy pequeño de hombres. Un tiempo crítico, como lo llama él, donde si moría Fidel, si moría Raúl, si moría el Che, si moría cualquiera de los dirigentes de la revolución podía incluso no suceder. Hay una fragilidad inherente a ese momento, en el cual el azar no solo actúa para que estén ahí, sino que el azar puede actuar perfectamente para que incluso algo como la revolución pueda no suceder. Y eso nos coloca ante una perspectiva paradójica. En ese mismo día, en ese día que todo parece que durará para siempre y que todo parece que ha triunfado, Fidel recuerda entonces que la revolución siempre se encuentra frente a la catástrofe de su propia desaparición. Lo cual me hace pensar en una dialéctica entre vanguardia y población. Para no decirle, en los términos del marxismo tradicional diríamos vanguardia masa.
pero podríamos decir vanguardia población. O sea, ese es un discurso que uno no lo acostumbra a pensar en esos términos. Sí. Cuadro 3, toma 1. La revolución está siempre frente a la posibilidad de su propia destrucción. Ahora, los individuos que dirigen las revoluciones y que las hacen están siempre frente a la posibilidad de su desaparición en términos físicos, pero hay otra variante. O sea, está siempre frente a la posibilidad de una degradación de ti mismo. Este hilo frágil se sostiene sobre la base de la continua renovación del por qué tú estás ahí. La condición de revolucionario y la condición de dirigir ese grupo, de dirigir desde ese comité central, y en general la condición de dirigir es un estarse sometiendo continuamente a prueba a uno mismo, de lo que te justifique, de por qué tú eres parte de ese azar. Incluso Fidel dice que hay unas elecciones más difíciles de ganar que las del Comité Central, que deberían ser las del Comité Central de nuestras propias conciencias. Es eso. Que siempre nos impelen hacia adelante. Es eso. Ahora, hay una solución que propone ante este problema de la catástrofe de la desaparición de la revolución, que es que él dice que en una sociedad profundamente desigual, como era la cubana antes del 59, donde unos pocos hombres sabían, porque en un pueblo el médico o el hijo de la gente rica era el que podía ir a la universidad y formarse, y donde había tanta gente analfabeta que no podía o que no sabía o que no tenía todavía el conocimiento para dirigir, era claro que la revolución que sucediera contara no solo con las masas, sino también con el talento y el genio de unos pocos individuos brillantes que le permitieran superar esas condiciones y dar el gran salto. Pero el gran propósito de la revolución era precisamente la desaparición de esos genios individuales. O sea, que la elevación cultural, la educación y el crecimiento constante de la gente común sirviera para que cada vez la diferencia entre el conocimiento de los dirigentes y los dirigidos fuera menor. O sea, que cada vez más hicieran falta menos genios individuales, menos individuos brillantes, y se desatara entonces una fuerza histórica tremenda que la revolución desata precisamente en ese crecimiento, el genio colectivo. Ya, entonces esto es una vertiente, porque fíjate, hemos hablado, mencionamos mística, ahora esta es una vertiente gramsciana. Hey. Totalmente gramsciana. Hegemónica. Sí, es la idea de que el contenido ideológico de la revolución está encarnado en esas figuras que son su vanguardia, en sus cuadros dirigentes. Es donde más visible es por la posición jerárquica que ocupan. Pero sin embargo, en realidad de lo que trata la revolución es de cuando esa vanguardia se convierte en totalidad. Se va acortando esa diferencia entre la vanguardia y esa totalidad, porque la totalidad completa es la vanguardia. Fidel mismo menciona que ya habían pasado 17 años, que era un tiempo extremadamente largo para que el primer congreso del partido sucediera, pero que era bueno que sucediera precisamente en ese momento, ¿no? Porque a partir de todo lo que había sucedido, habían madurado, tenían más conocimiento, tenían mejores perspectivas sobre lo que podían y no podían hacer, y habían logrado incluso criticar algunos de los errores que habían cometido a lo largo de todo ese proceso. Pero había sucedido incluso algo más importante, según él, que las ideas del partido se habían convertido en las ideas del pueblo. Ya no era ese conocimiento y esa perspectiva patrimonio de ese grupo reducido de hombres, sino que se había diseminado, difundido y diluido entre millones de personas. Y en el giro más dramático del discurso, hace un movimiento que quizás en ese momento dejó perplejos a los que lo escuchaban, y que incluso hoy dejaría perplejos a muchos. Dice, es interesante, retomando un momento anterior, donde los dirigentes podían morir o no, y el azar los colocaba ahí. El azar incluso podía hacer que desapareciera no solo él, o el buró político, el comité central, o incluso todo el congreso del partido en pleno reunido en ese Teatro Carlos Marx. Todos ellos podrían morir en ese momento, en ese instante.
Y sin embargo, la revolución continuaría, porque las ideas de la revolución no dependían solamente de aquellos que estaban dirigidos ahí, sin importar que fueran los más altos dirigentes del Estado, del partido, del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, sino que fuera de ese teatro había 200.000 militantes del partido y había todo un pueblo que continuaría la revolución y que elegiría a un nuevo comité central. Entonces, esta perspectiva de la catástrofe, pero también la persistencia, y esta idea de que la revolución, si se ha logrado hacer con las masas, si se ha logrado hacer con el pueblo, si se ha vuelto idea del pueblo, puede continuar incluso si el comité central desaparece. Es un acto de fe profundo en lo que significa la emancipación y en lo que significa conocimiento de una nación entera de cuál es su identidad. Porque aquí hay una mezcla donde está la identidad, está la soberanía, está la noción de futuro, todo está mezclado ahí en ese espectacular acto de fe. Que cuando uno sigue las ramificaciones del pensamiento de Fidel se da cuenta que se extiende al universo de la ciencia, al universo de la cultura, de la educación, de lo que en definitiva al universo del trabajo, porque esto que estás viendo aquí en el núcleo político del cambio, que es el gran nivel de dirección del partido, está igual refractándose en todos los lugares de la vida nacional, porque de lo que se trata es auténticamente de construir un nuevo sujeto, el sujeto de la revolución. El socialismo, si no es una gran revolución cultural, simplemente no puede ser. Y no es solamente, y esto él lo repetirá en un discurso en el 35 aniversario de la Juventud Comunista en el año 97, la revolución no es solamente los edificios, las cosas que construye, las cosas que deja, sino incluso esta nueva capacidad. Sin embargo, debemos desconfiar del relato que hace Fidel en este discurso, de las etapas que establece y de la diferencia entre un tiempo crítico y un tiempo en el cual la elevación cultural permitirá crecer y extender la obra perdurable en el tiempo. Realmente, utilizando una astucia, una argucia de la razón, él coloca como consecutivos elementos que realmente para él siempre fueron paralelos. La elevación cultural nunca dejó de ser prioridad, ni siquiera en los momentos más críticos. Y pienso, por ejemplo, que el año 61 es el año de Girón y de la campaña de alfabetización, sino que el tiempo de la revolución siempre es un tiempo crítico. La época crítica que se abre, por ejemplo, en la que nací yo, 20 años después de este discurso, no podía preverse en el año 75, en el cual parecía que el mundo socialista al que pertenecíamos iba a convertirse en el futuro al cual debíamos aspirar y al que llegaríamos en algún momento. Cuando ese futuro desapareció, cuando ese mundo colapsó a partir de sus propias contradicciones y nos dejó absolutamente solos, supimos entonces que también estábamos en un tiempo crítico. Pero incluso antes, cada decisión y cada momento fue crítico, porque Fidel entendió en ese momento, como entendió siempre, que en revolución cualquier victoria es temporal, pero toda derrota puede ser definitiva. La revolución, como dije antes, siempre se encuentra ante la catástrofe de su propia desaparición. Y eso debe impeler, como siempre movió a Fidel, a pensar el sentido del momento histórico era el elemento más importante de cualquier concepto de revolución. Sentido del momento histórico que implicaba no solamente estar en el tiempo correcto que te había colocado el azar en la historia, sino tomar la decisión correcta y entender sobre todo que la decisión correcta podía convertir a la revolución en una derrota. O sea, entender la fragilidad de la revolución. Esa idea de estar en el momento histórico, saber que se está, pero para estar en el momento histórico hay que saber que se está en el momento, hay un saber detrás. O sea, eso implica una autoconciencia, un acto de análisis, un conocimiento,
un juicio sobre la época y sobre el uno mismo y sobre la responsabilidad que uno tiene con aquello en lo que está inserto a lo que le llaman la revolución. Tiene también como consecuencia el que en realidad la revolución es la multiplicación de sus reconstrucciones. O sea, la revolución necesita ser reconstruida diariamente y en diferentes contextos. Esa es otra consecuencia de ese pensamiento fidelista. Eso también impone una manera distinta de pensar el tiempo de la revolución. O sea, normalmente se piensa que hay una sola línea que se traza desde el triunfo hasta hoy. Sin embargo, si lo tomamos como una serie de decisiones, como una serie de momentos, como distintos momentos históricos, cada uno enlazado con el otro, donde cada victoria solamente lo único que hizo fue preparar el terreno para una nueva decisión y una nueva victoria, donde muchos segmentos generan una gran secuencia. La revolución en cada uno de esos momentos se reconstruye y vuelve a triunfar. Nunca triunfa realmente o definitivamente, sino que siempre disputa. Nunca está totalmente terminada. Es, como diría Fidel en su última intervención pública en el 7º Congreso del Partido, una marcha indetenible. O sea, un camino que no cesa. Claro, es un camino que no debe cesar. Y por eso en el año 2000, en aquel famosísimo concepto de revolución, comienza precisamente ahí. Revolución es sentido del momento histórico, un conocimiento de la época que nos coloca en el terreno del azar, pero también en el terreno del conocimiento de la historia, que nos hace sujetos conscientes. En ese mismo discurso del 75, 20 años antes de que yo naciera y mucho tiempo antes de este día, quizá lo definía todo con una frase que podemos repetir hoy. Hoy somos libres y por eso somos dueños absolutos de nuestro destino. Por eso podemos construir nuestro futuro. Llegaremos hasta donde podamos llegar, hasta donde nuestra propia capacidad nos llegue. Es verdad que existe el azar, ¿no? Y que la historia al final puede ser un tiro de dados, pero con la convicción absoluta y esa fe incluso secular que es la revolución, podemos continuar construyendo un destino que sabemos que será enteramente nuestro, donde lo decisivo seremos nosotros mismos y nuestra capacidad de tomar la decisión correcta en el momento correcto para evitar la derrota o convertirla en victoria y seguir ganando. En ese sentido, Fidel, con su agudísimo sentido del momento histórico, del tiempo crítico, pero también con esa confianza en que la elevación cultural de las masas era el camino para la persistencia de la revolución, es, al fin y al cabo, un maestro de la contingencia. Ese es un excelente final y un lindo elogio para un guerrillero, porque es el cerebro de un teórico, místico y profundamente pragmático, como un guerrillero. O sea, todo está mezclado en esa figura. Excelente, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Víctor. Bueno, compadre. Nos veremos. Seguiremos conversando. Vamos. Vamos. Pues oye, yo te decía, los 80. Y Fukuyama era eso. Fukuyama le tocó encarnar ese nombre. Pero para decirte la verdad,